Buenos días a todos, bienvenidos al tiempo devocional de hoy, en el espacio de la comunidad contigo. Acompáñenme a hacer una oración y vamos a pedir la guía de nuestro Padre Celestial en este tiempo devocional. Oremos. Papá Celestial, Papá amado, gracias te damos por estar una vez más reunidos en este espacio devocional, Señor. Te pedimos nuevamente que tú nos hables y te pedimos tu guía, Señor. Queremos que tú nos hables, nos confortes y nos confrontes al acercarnos a tu palabra en esta mañana, Señor. Te pedimos que tú puedas producir fruto en nuestras vidas, Señor. Que este tiempo devocional y todo el estudio que tengamos de tu palabra produzca fruto de vidas transformadas, Señor. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hoy día continuamos entonces con los tiempos devocionales que estamos teniendo en el Evangelio según Mateo. Y ya casi cerca del final del Sermón del Monte, en Mateo 7. Y al leer el pasaje que nos toca hoy, que más adelante vamos a leer, recordaba de una ocasión que vi un video en el Facebook que explicaba cómo plantar tomates en casa. El proceso era súper fácil, entonces yo seguí las instrucciones del video y planté un tomate en una de las macetas que teníamos. Y pasó el tiempo y la plantita creció y creció, pero tristemente nunca dio fruto. Eventualmente tuvimos que deshacernos de la plantita. En otra ocasión, en el colegio, a una de mis hijas le dieron una macetita con una pequeña plantita de tomate para traerla a casa y cuidarla. Pasó el tiempo y la plantita creció y creció y dio fruto. Dio unos pequeños tomatitos muy ricos que pudimos comer en familia. Esa plantita la tuvimos por mucho más tiempo que la primera. Cuando una planta o un árbol que debe dar fruto no da fruto, no sirve para nada. Hay que desecharlo, hay que tirarla a la basura, hay que cortarla, hay que botarla o hay que quemarla. Solo tiene sentido conservar aquel árbol o aquella planta que da fruto. Jesús nos enseña algo similar, pero aplicado a la vida cristiana. Ya acercándonos al final del Sermón del Monte, leamos Mateo capítulo 7 y esta vez vamos a ver los versos del 15 al 23. La palabra de Dios dice así: Cuídense de los falsos profetas, que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que, por sus frutos los conocerán. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, jamás los conocí. Apártense de mí, los que practican la iniquidad. Hasta ahora, en el Sermón del Monte, Jesús ha estado delineando el sendero por el cual deben caminar sus seguidores. Así como desde un monte, Sinaí, Dios le dio al Israel redimido su palabra para vivir como el pueblo de Dios, Jesús también desde un monte les da a sus seguidores, en este sermón, su palabra, para guiar su caminar como el nuevo pueblo que iba a ser redimido por la sangre de Cristo. Y esta vida como el nuevo pueblo redimido por Cristo es descrita en este Sermón del Monte como una senda angosta que lleva a la vida. Y en el caminar por esta senda angosta, los seguidores de Jesús nos toparemos con lobos vestidos de ovejas, con personas que parecen ser piadosas, parecen ser seguidores de Jesús, pero en realidad
tratarán de desviarnos de la senda angosta y querrán que transitemos junto con todo el mundo por la senda amplia que lleva a la perdición. ¿Cómo podemos ser capaces de distinguir a estos falsos profetas? Según esta porción del Sermón del Monte, los conoceremos por sus frutos. Así como la historia que les conté al principio, la primera plantita de tomate que planté en mi departamento parecía saludable. Por fuera tenía buena apariencia, pero por dentro tenía un problema de fondo que le impedía dar fruto. Los falsos profetas de los que habla Jesús, por más piadosos que parezcan, no llevarán buen fruto. Eventualmente tiene que caer la cortina y quedarán revelados los malos frutos de sus vidas. El fruto en la vida de una persona es la evidencia de su salvación. Y no solo en el caso de los falsos profetas, sino en el caso de toda persona. El fruto es la evidencia de la salvación. Ahora bien, en el afán de evidenciar a la falsa enseñanza y evitar caer en ella, que por supuesto es algo bueno que debemos hacer, podemos también ser tentados a ir a un extremo de convertirnos en detectives espirituales del prójimo, buscando todo el tiempo con una lupa el pecado en la vida de los demás. Al hacer esto, caeríamos en la hipocresía de la cual nos advirtió Jesús ya antes en este mismo Sermón del Monte. La hipocresía de juzgar al prójimo pretendiendo ser nosotros los más piadosos y jueces supremos y pretender quitar la paja del ojo de otro sin ver la viga que tenemos en el nuestro. Al hablar de este tema, habíamos visto que como seguidores de Jesús no somos jueces supremos del prójimo, pero sí estamos llamados a trabajar en la exhortación mutua los unos a los otros. Y ahora Jesús nos está llamando también a estar pendientes en cuanto a la falsa enseñanza y los falsos profetas. Y en este trabajo de la exhortación mutua unos a otros en la vida cristiana necesitamos, como Jesús nos enseñó, estar siempre dispuestos a primero reconocer y confesar nuestro propio pecado. Primero trabajar en la viga que está en nuestros ojos. Y es entonces en este contexto de la exhortación mutua, humilde y basada en el propio arrepentimiento, que los seguidores de Jesús crecemos y producimos fruto por la obra de Dios en nuestras vidas. Y es en este contexto que también se evidenciará la carencia de fruto y la falta de arrepentimiento del falso cristiano, que eventualmente, por la gracia de Dios, llegará a los pies de Cristo o continuará endurecido su camino de engaño hasta la perdición final. Y acabo de utilizar la frase falso cristiano en vez de falso profeta intencionalmente, porque si bien este pasaje comenzó con una advertencia acerca de los falsos profetas, al final de este pasaje esta advertencia se amplía a todos, al decir que en aquel día, es decir, en el día que Cristo Jesús juzgue a la humanidad, en aquel día habrá muchos, no solo falsos profetas, sino muchas personas que vivieron engañadas, pensando que podían practicar el pecado y ser cristianos al mismo tiempo. Muchos de estos habrán incluso hecho ministerio. Jesús dice que estas personas profetizaron, hicieron milagros, echaron fuera demonios, pero sus vidas carecían de fruto. Son personas que practicaban la maldad y se engañaron a sí mismas, pensando que estaban en la senda angosta, pensando que eran creyentes, pensando que habían sido salvos verdaderamente. Esta advertencia es seria y debe llevarnos a cada uno de nosotros a un profundo autoexamen. Preguntémonos, cada uno de nosotros, a nosotros mismos, ¿muestran nuestras vidas la evidencia de ser un verdadero seguidor de Cristo? ¿O somos iguales que cualquier otra persona del mundo? ¿Andamos en la voluntad del Padre o vivimos practicando el pecado? ¿Está Dios produciendo fruto en nuestras vidas? Hagamos este autoexamen. No pensemos que por haber asistido a la iglesia por varios años o por haber servido en uno u otro ministerio, tenemos un lugar asegurado en el reino de los cielos.
Y en esta vida podemos entonces vivir practicando el pecado. No caigamos en ese error. Según Jesús, en el Sermón del Monte que estamos viendo, solo entrarán al reino de los cielos aquellos cuyas vidas tengan evidencia de buen fruto. El buen fruto de practicar la voluntad del Padre. Y antes de terminar, simplemente quiero hacer una breve y pequeña aclaración. No estoy pretendiendo predicar la salvación por obras. La salvación es por gracia, por medio de la fe en Jesús. Esto está clarísimo. Y la Biblia también es clara al enseñar que los verdaderos seguidores de Jesús darán fruto, sí o sí. Esa es la evidencia de la salvación. Aquel que no da fruto no es un seguidor de Cristo. Por eso el autoexamen es importantísimo. Y si al hacer un autoexamen vemos una constante práctica de pecado en nuestras vidas y una falta de arrepentimiento, oremos a Dios, confesemos el pecado, arrepintámonos. Jesús, siendo inocente, murió en la cruz en nuestro lugar, pagando el castigo que nosotros nos merecíamos. Entonces pidámosle perdón a Dios, tengamos fe en Jesús, sigámosle. Y Él, por su gracia, producirá fruto en nuestras vidas. Terminemos aquí orando. Papá amado, gracias te damos por esta mañana, por este tiempo devocional y por esta porción de la palabra, Señor. Gracias porque es dura y nos confronta, pero también nos conforta al mostrarnos el camino, Señor, el camino de los seguidores de Cristo. Y te damos gracias porque eres tú quien produce fruto en nuestras vidas y no somos nosotros, así como nuestra salvación fue por gracia. Tú también de manera gratuita y por gracia y por Jesús, tú produces fruto en la vida de tus seguidores. Te damos gracias por esto y te pedimos que tú nos animes a perseverar en la senda angosta. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hermanos y hermanas, que tengan un muy buen día, que el Señor los bendiga.